Vamos entonces a empezar a hacer el repaso sobre estadística. Lo primero es, recordemos qué es la estadística. Entonces, la estadística es la disciplina encargada y dedicada a estudiar las poblaciones. Cuando se están estudiando las poblaciones, pueden haber dos tipos. Una, la estadística descriptiva. La estadística descriptiva describe su comportamiento según unas condiciones o características de interés. Y la estadística inferencial es que a partir de las condiciones establecidas en la estadística descriptiva se da la definición de diversas hipótesis. Por lo tanto, podemos decir que para nosotros hablar de la estadística inferencial depende de lo que estemos estudiando en la estadística descriptiva. Resumiéndola, entonces la estadística puede ser descriptiva o la estadística puede ser inferencial. En este estudio nosotros vamos a hablar de la estadística descriptiva y como dijimos que en la estadística estudian las poblaciones, entonces el primer concepto que vamos a mirar es el concepto de población. ¿Qué es la población? Es un grupo de individuos u objetos que tienen una característica en común a lo que se le va a denominar variable. Las poblaciones son muy grandes y para nosotros no perder la confiabilidad del estudio, entonces debemos tomar una pequeña muestra, pero que siga siendo confiable. Para que entendamos mejor esto de la población y de la muestra, entonces población como un conjunto mucho más grande puede ser la población, el número de mujeres en Colombia, y entonces el número de mujeres en Colombia va a ser un conjunto muy grande, pero a ese número de mujeres en Colombia lo podemos hacer o tomar un conjunto mucho más pequeño. A ese conjunto más pequeño es a lo que le vamos a denominar la muestra, es decir, que la muestra es una pequeña parte de la población. Y entonces en la muestra podemos decir, por ejemplo, el número de mujeres en la ciudad de Cali. Tenemos entonces que tener claro que es una variable. Entonces las variables son las condiciones que la muestra o la población presenta. Estas variables pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Si estamos hablando de variables cualitativas, son cualidades o aspectos visibles que percibimos, pero que no necesariamente pueden medirse. Y las variables cuantitativas, entonces se relacionan con las cantidades y por consiguiente sí se pueden medir. Pero como se pueden medir, entonces vamos a hablar de que hay variables cuantitativas que son continuas y otras que son discretas. Cuando una variable es cuantitativa y además es continua, cuando son cifras continuas, es decir, números decimales. Y cuando una variable es cuantitativa y discreta, cuando estamos hablando de cifras enteras sin decimales. Entonces, resumiendo esto, podemos decir que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas está hablando de cualidad, cuantitativas está hablando de número. Pero cuando son cuantitativas, entonces podemos hablar de que son continuas o que son discretas.
Y recordemos entonces que cuando son continuas estamos hablando de pronto de un número decimal y aquí estamos hablando de un número entero. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo donde podamos observar cada una de las cosas que hemos visto en esta primera parte, población, muestra, variable y tipo de variable, y cómo se aplica. El ejemplo puede ser el posicionamiento de una marca a nivel mundial. Llamemos la marca, por ejemplo, la marca XXX. Cuando uno está haciendo una explicación de este tipo, entonces uno no debe colocar, por ejemplo, la marca determinada. Pero cuando yo estoy diciendo una marca a nivel mundial reconocida, entonces estamos hablando, por ejemplo, de Nike, Adidas, por ejemplo, si es en celulares puede ser los celulares iPhone, los celulares Samsung, entonces eso es una marca que es reconocida a nivel mundial. Entonces, el posicionamiento de una marca a nivel mundial, en este caso la vamos a llamar XXX. ¿Cuál sería la población? Entonces la población lo está diciendo, es el mundo. ¿Sí? Entonces, más bien digamos, el mundo, la marca en el mundo, ¿no? La marca XXX en el mundo. Y entonces esa sería la población. Pero nosotros, si lo observamos, la población es lo macro, es demasiado grande. Entonces nosotros debemos hablar de una muestra. ¿Cuál sería la muestra? Entonces la muestra, por ejemplo, sería el posicionamiento de la marca XXX en las principales ciudades. En las principales ciudades del mundo. Y entonces cuando estoy hablando ya de las principales ciudades del mundo, entonces estamos hablando como de qué, pues estamos hablando el posicionamiento que las personas que utilizan esa marca, por ejemplo, Bogotá, Buenos Aires, New York, por ejemplo Londres, por ejemplo París, por ejemplo Madrid, esas son las principales ciudades. Cuando estamos haciendo eso, estamos haciendo ¿qué? Estamos acotando, estamos haciendo ya la muestra de ese mundo tan grande a algo más pequeño, nos estamos centrando en las principales ciudades. ¿Cómo podremos nosotros, por ejemplo, medir el posicionamiento de esta marca en esas ciudades? Pues, por ejemplo, una puede ser el número de tiendas que existen en la ciudad. En la ciudad. Y entonces cuando hablamos del número de tiendas que existen en las ciudades, el número de tiendas que existen, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, de esa marca. Entonces, ¿qué tipo de variable sería entonces? ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa si fuera una cualidad, cuantitativa si estamos hablando de un número, entonces sería un tipo de variable cuantitativa. Pero acuérdense que la variable cuantitativa se discrimina en discreta o en continua. Entonces, como es un número entero, yo puedo decir, en esta ciudad donde nosotras vivimos, hay 5 tiendas de esa marca, hay 10 tiendas de esa marca, hay 8 tiendas de esa marca, entonces eso es un número entero. Entonces estamos hablando de que ahora el tipo de variable es cuantitativa discreta. ¿Ok?